Hay lugares en este mundo donde el tiempo no obedece las leyes que conocemos, pueblos olvidados donde la realidad se tuerce, donde los relojes marcan una hora que no existe y donde la memoria humana simplemente se borra. Esta es la historia de San Cristóbal de las Sombras, un pueblo mexicano perdido en las montañas de Durango, donde cada noche, a las 12 en punto, todos los relojes se detienen. Y cuando vuelven a andar, nadie, absolutamente nadie, recuerda qué sucedió durante esas horas perdidas. Hasta que 32 años después, una cámara de video enterrada reveló lo que todos temían: la verdad sobre las horas que nunca existieron. Imagina despertar cada mañana sin recordar la noche anterior. Imagina que tu reloj marca las 3 de la madrugada, pero no tienes memoria alguna de las últimas 3 horas. Imagina que esto no te sucede solo a ti, sino a cada persona en tu pueblo, cada noche, durante décadas. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde exploramos los misterios más perturbadores que la historia ha intentado olvidar. Si estas historias te atrapan como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estamos a punto de descubrir en San Cristóbal podría cambiar todo lo que creías saber sobre el tiempo y la memoria. San Cristóbal de las Sombras nunca aparecerá en los mapas turísticos de México. Enclavado en un valle profundo de la Sierra Madre Occidental, a casi 3 horas del pueblo más cercano por caminos de terracería, este lugar de apenas 200 habitantes ha permanecido aislado del mundo moderno por generaciones. Las casas de adobe se aferran a las laderas como heridas antiguas, sus techos de teja roja descoloridos por el sol implacable del día y las heladas brutales de la noche. La iglesia de San Cristóbal, construida en 1687, domina la plaza principal con su campanario inclinado, una estructura que desafía la gravedad con la misma terquedad con la que el pueblo desafía el progreso. En 1991, San Cristóbal era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido mucho antes de que comenzara el fenómeno. Las mujeres aún molían maíz en metates de piedra. Los hombres trabajaban las tierras comunales con técnicas que sus tatarabuelos habrían reconocido. No había electricidad, no había teléfonos, no había carreteras pavimentadas. La vida transcurría en un ciclo inmutable de siembras y cosechas, de nacimientos y muertes, de misas dominicales y fiestas patronales. Pero había algo más en San Cristóbal, algo que los ancianos murmuraban en voz baja cuando creían que los niños no escuchaban. Había una regla no escrita, una ley silenciosa que todos respetaban: nunca, bajo ninguna circunstancia, estar despierto después de medianoche. Los personajes principales de esta historia son 3. Primero, el padre Elías Mendoza, un sacerdote jesuita de 52 años que llegó a San Cristóbal en 1983. Alto, de hombros anchos y manos callosas por años de trabajo manual, el padre Elías no era el típico cura de pueblo. Había estudiado física teórica en la Universidad Nacional antes de su vocación religiosa, una combinación extraña que lo convertía en un hombre dividido entre la fe y la razón. Llevaba un diario meticuloso de todo lo que observaba en San Cristóbal, incluyendo las anomalías que comenzó a notar desde su primera semana en el pueblo. Segundo, tenemos a Marta Vega, una enfermera de 38 años que había nacido en San Cristóbal, pero había pasado 15 años trabajando en hospitales de la Ciudad de México. Regresó al pueblo en 1989 para cuidar a su madre enferma, trayendo consigo una mentalidad moderna que chocaba constantemente con las tradiciones del lugar. Marta era observadora, escéptica y obstinada. Cuando comenzó a notar las lagunas en su propia memoria,
Cuando se dio cuenta de que cada mañana despertaba sin recordar haberse acostado, decidió investigar. Compró un reloj despertador mecánico en su última visita a Durango capital, determinada a mantenerse despierta después de medianoche. No sabía que esa decisión la llevaría a descubrir el secreto más oscuro de San Cristóbal. El tercero es Tomás Reyes, un ingeniero civil de 45 años enviado por el gobierno estatal en 1991 para evaluar la construcción de una nueva carretera que conectaría San Cristóbal con la civilización. Pragmático hasta la médula, Tomás no creía en supersticiones ni en misterios sin explicación. Llegó al pueblo con sus instrumentos de medición, sus mapas topográficos y su confianza inquebrantable en la ciencia y la razón. Traía también algo que nadie más en San Cristóbal poseía, una cámara de video Sony Handycam, una de las primeras en el mercado mexicano que usaba para documentar el terreno. Esa cámara capturaría lo imposible. La vida diaria en San Cristóbal seguía patrones rígidos. Los hombres salían a las milpas al amanecer, regresaban para la comida a mediodía y volvían al trabajo hasta que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Las mujeres preparaban tortillas, cuidaban a los niños, alimentaban a los animales. Los ancianos se sentaban en las bancas de la plaza, contando las mismas historias que habían contado durante décadas. La misa era a las 7 de la mañana los domingos, y la tienda de Don Abundio abría de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todo el mundo estaba en su casa antes de que oscureciera. Todo el mundo estaba en la cama antes de las 10 de la noche. Nadie hablaba abiertamente sobre lo que pasaba después de medianoche, pero todos lo sabían. Era un conocimiento que se transmitía sin palabras. Una verdad tan fundamental como el hecho de que el sol sale por el este. Simplemente no se debía estar despierto. Los pocos que lo habían intentado décadas atrás habían enfermado gravemente o habían desaparecido. O eso decían las leyendas. El padre Elías había tratado de obtener respuestas concretas, pero los habitantes más viejos simplemente movían la cabeza y cambiaban de tema. Era como si existiera un pacto de silencio, un acuerdo tácito de ignorar lo que no se podía explicar. Pero el padre Elías era un hombre de ciencia además de fe, y su curiosidad era más fuerte que su prudencia. En su diario, fechado el 15 de marzo de 1984, escribió la primera entrada sobre las anomalías temporales. Había notado que su reloj de pulsera, un Seiko automático que heredó de su padre, se detenía cada noche exactamente a las 12. Al principio pensó que era un defecto mecánico, pero cuando compró un reloj nuevo en Durango, sucedió lo mismo. Ambos relojes se detenían a medianoche y volvían a funcionar aproximadamente a las 3 de la madrugada. Durante esas 3 horas, el tiempo simplemente no existía en San Cristóbal. Lo más perturbador no eran los relojes, sino la memoria. El padre Elías era un hombre de hábitos rigurosos. Cada noche, antes de acostarse, escribía en su diario, rezaba el rosario completo y leía un capítulo de las Escrituras. Pero comenzó a notar algo extraño. No recordaba realizar estos rituales nocturnos, aunque su diario mostraba que sí los había hecho. Su letra era la misma, los pensamientos eran coherentes, pero no tenía ningún recuerdo de escribir esas palabras. Era como si otra versión de él mismo tomara control durante esas horas y luego borrara todo rastro de su existencia de su memoria consciente. Marta Vega tuvo su primer encuentro consciente con el fenómeno 3 meses después de regresar a San Cristóbal. Como enfermera, estaba acostumbrada a turnos nocturnos y a mantenerse alerta en la oscuridad. Una noche de diciembre de 1989, su madre tuvo una crisis respiratoria cerca de las 11 de la noche.
Marta la atendió, le administró medicamentos y se quedó vigilándola. Tenía su reloj de enfermera sujeto a su uniforme, marcando las 11:45. Se levantó para preparar más té medicinal, caminó hacia la cocina y de repente estaba de vuelta en la silla junto a la cama de su madre. Su reloj marcaba las 3:05 de la madrugada. 3 horas y 20 minutos habían desaparecido por completo. No sentía sueño. No se sentía descansada, simplemente estaba exactamente en la misma posición en la que recordaba estar, pero más de 3 horas después. Al principio, Marta pensó que se había quedado dormida sin darse cuenta. Un microsueño tan profundo que había borrado su conciencia, pero cuando revisó a su madre, encontró algo que heló su sangre. Había 6 pastillas menos en el frasco de medicina. Las había contado antes de las 11 porque era meticulosa con las dosis. Esto significaba que durante esas horas perdidas, ella había seguido administrando medicamentos cada 30 minutos, exactamente como debía hacerse. Su cuerpo había continuado funcionando, realizando tareas complejas que requerían conocimiento médico y coordinación motora fina, pero su mente consciente no guardaba ningún recuerdo de ello. Aterrorizada y confundida, Marta comenzó a hacer pruebas. Dejaba notas para sí misma antes de medianoche con instrucciones específicas. Las notas desaparecían o aparecían completadas a la mañana siguiente, pero ella no recordaba haberlas seguido. Colocaba objetos en lugares específicos y aparecían movidos. Una noche dejó una grabadora de cassette encendida en su mesa de noche. A la mañana siguiente, la cinta estaba en blanco después de la marca de medianoche, como si algo hubiera borrado selectivamente esa porción de la grabación. Tomás Reyes llegó a San Cristóbal el 23 de abril de 1991, completamente ajeno al fenómeno que estaba a punto de documentar. Era un hombre de ciudad, acostumbrado a hoteles con aire acondicionado y restaurantes abiertos toda la noche. La idea de acostarse a las 10 le parecía ridícula. La primera noche, después de una cena temprana en casa de don Abundio, el único que ofrecía hospedaje, Tomás se quedó despierto en su habitación revisando planos y tomando notas. Tenía su reloj Casio digital, sincronizado con precisión atómica. Eran las 11:30 cuando decidió filmar algunas notas de video sobre el proyecto de la carretera. Encendió su cámara Sony, presionó grabar y comenzó a hablar. Pero apenas había dicho 3 palabras cuando sintió una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La llama de la vela en su mesa comenzó a parpadear erráticamente. Su reloj digital mostró las 11:59, luego las 12:00. En ese momento, Tomás sintió que todo su cuerpo se tensaba involuntariamente, como si cada músculo recibiera una descarga eléctrica simultánea. Y entonces, nada, un vacío absoluto. Lo siguiente que supo es que estaba sentado en la misma silla, en la misma posición, pero la vela se había consumido hasta la mitad. Su reloj marcaba las 3 de la mañana y la cámara seguía grabando. Con manos temblorosas, Tomás detuvo la grabación y rebobinó la cinta. Lo que vio lo dejó paralizado. Durante 3 horas, la cámara había seguido filmando. Se veía a sí mismo, sentado en la silla, pero no inmóvil. Su versión grabada se levantaba, caminaba por la habitación, abría su maletín, sacaba documentos, los estudiaba bajo la luz de la vela. Sus labios se movían como si hablara, pero no había sonido. Era como ver a un actor interpretando su vida en silencio. Y lo más perturbador, sus ojos. En la grabación, sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas visibles, reflejando la luz de la vela como espejos oscuros. Al día siguiente, Tomás confrontó a don Abundio exigiendo explicaciones. El anciano,
Un hombre de 70 y tantos años, con arrugas profundas como surcos en tierra seca, simplemente suspiró. «Debiste haberte dormido antes de medianoche, ingeniero», dijo sin mirarlo a los ojos. «Todos lo hacemos. Es mejor así». Pero Tomás no era hombre que aceptara respuestas evasivas. Buscó al padre Elías pensando que un sacerdote tendría que ser honesto. Lo encontró en la iglesia, de rodillas frente al altar, rezando con una intensidad que rayaba en la desesperación. Cuando Tomás le mostró la grabación, el padre Elías lloró, no de miedo, sino de alivio. «Gracias a Dios», susurró. «Pensé que estaba perdiendo la razón. Pensé que era el único». Le mostró a Tomás sus diarios, años de observaciones meticulosas. Le habló de las teorías que había desarrollado en secreto. Le confesó que había intentado mantenerse despierto múltiples veces, que había tomado café, que se había pellizcado, que había rezado, pero siempre sucedía lo mismo. Su conciencia simplemente se apagaba a medianoche como una vela bajo el agua, y cuando regresaba, horas habían pasado sin su conocimiento. Fue Marta quien propuso que trabajaran juntos, que combinaran sus observaciones y buscaran una respuesta científica. Los tres se reunían en secreto en la sacristía después del atardecer, compartiendo notas y formulando hipótesis. El padre Elías sugirió algún tipo de campo magnético natural que afectara la actividad cerebral. Tomás pensaba en gases volcánicos subterráneos que pudieran causar alucinaciones colectivas. Marta, con su entrenamiento médico, se inclinaba por alguna forma de epilepsia del lóbulo temporal inducida ambientalmente. Pero ninguna teoría explicaba completamente los hechos. Los relojes mecánicos, digitales y de cuerda, todos se detenían exactamente a medianoche. Las grabaciones de audio y video se borraban o mostraban solo silencio. Y todos, sin excepción, perdían la memoria de esas horas. En mayo de 1991 decidieron realizar un experimento controlado. Tomás traería más equipo de la ciudad. Múltiples cámaras, grabadoras, instrumentos de medición ambiental, incluso un pequeño generador eléctrico. El padre Elías conseguiría que la diócesis le enviara instrumentos de la universidad, incluyendo un magnetómetro y un detector de radiación. Marta prepararía un kit médico completo para monitorear sus signos vitales. Elegirían una noche, se mantendrían despiertos juntos y documentarían todo lo que sucediera. La noche del experimento fue el 18 de mayo de 1991. Se reunieron en la casa abandonada de los Telles, en las afueras del pueblo, un edificio de piedra que había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente en los años 50. Nadie del pueblo se acercaba a ese lugar, lo cual lo hacía perfecto para su propósito. Instalaron 3 cámaras en diferentes ángulos, todas apuntando hacia el centro de la habitación principal, donde colocaron una mesa con sillas. Tomás conectó todo al generador. Marta preparó medidores de presión arterial y monitores de frecuencia cardíaca para cada uno. El padre Elías trazó un círculo de sal alrededor de la mesa, más por superstición que por convicción científica. Comenzaron a las 9 de la noche. Las cámaras grababan, los instrumentos medían. Ellos hablaban, tomaban notas, verificaban una y otra vez que todo funcionara correctamente. Tomás revisó su cámara principal cada 15 minutos. El padre Elías leía pasajes bíblicos en voz alta mientras monitoreaba el magnetómetro. Marta tomaba sus signos vitales religiosamente cada 10 minutos y anotaba los resultados en un cuaderno. Todo estaba normal, la presión arterial estable, la frecuencia cardíaca regular, la temperatura ambiente constante a 18 grados Celsius. En las 11:45, Marta notó algo extraño.
Su pulso había comenzado a acelerarse sin razón aparente. 110 latidos por minuto, luego 120, 130. Pero no se sentía ansiosa ni asustada. Era como si su cuerpo estuviera respondiendo a algo que su mente consciente no podía percibir. Tomás y el padre Elías reportaron lo mismo. Sus cuerpos se preparaban para algo, activando respuestas de lucha o huida sin amenaza visible. En las 11:55, el magnetómetro comenzó a enloquecer. Las agujas oscilaban violentamente de un extremo a otro. El padre Elías, con voz temblorosa, reportó lecturas que no tenían sentido. El campo magnético del lugar fluctuaba entre intensidades que normalmente requerirían estar al lado de un imán industrial o en medio de una tormenta solar. La temperatura en la habitación cayó 5 grados en 30 segundos. Su aliento se volvió visible. A las 11:59, las 3 cámaras mostraron la misma anomalía simultáneamente en sus pequeñas pantallas de vista previa. Las imágenes comenzaron a distorsionarse, como si la realidad misma se doblara en los bordes. Las sombras en las paredes se movían independientemente de sus fuentes de luz. Y entonces, en el último segundo antes de medianoche, todos escucharon algo que jamás olvidarían. Un sonido como si 1000 voces susurraran al mismo tiempo, todas diciendo la misma palabra en un idioma que ninguno reconocía, pero cuyo significado entendieron instintivamente. La palabra era «quédense», las 12 en punto. Los 3 relojes se detuvieron al unísono. El generador eléctrico seguía funcionando, podían escuchar su ronroneo constante, pero las luces conectadas a él parpadeaban con un ritmo que parecía casi deliberado. Tomás intentó hablar, pero descubrió que su voz sonaba extraña, retrasada, como si las palabras tomaran un segundo extra en salir de su boca. Marta trató de levantarse de su silla, pero sus movimientos eran lentos, como si el aire se hubiera convertido en melaza invisible. El padre Elías fue el único que mantuvo suficiente compostura para mirar directamente a las cámaras. Lo que vio en las pequeñas pantallas de vista previa casi lo hace gritar. No mostraban la habitación donde estaban, mostraban el mismo espacio, pero diferente. Más viejo, deteriorado, con las paredes cubiertas de musgo y enredaderas. Y había figuras en esas imágenes, siluetas humanas de pie en círculo alrededor de donde ellos estaban sentados. Figuras que no estaban allí en la realidad visible, pero que las cámaras capturaban claramente. Entonces, todo se volvió negro. No oscuro, sino negro absoluto. Una negrura tan completa que era como si sus ojos dejaran de funcionar. Y en esa oscuridad comenzaron a escuchar voces, primero una, luego 2, luego docenas, cientos, tal vez miles. Voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando a la vez en español antiguo, en náhuatl, en lenguas muertas hacía siglos. Contaban historias de sacrificio, de pactos, de un precio que debía pagarse cada noche para mantener algo encerrado, algo que vivía en el tiempo entre medianoche y el amanecer. Cuando recuperaron la conciencia, eran las 3:12 de la mañana. Estaban sentados en las mismas sillas, en las mismas posiciones. El generador seguía funcionando, pero algo era diferente. Las cámaras habían sido apagadas manualmente. Los cuadernos de notas que habían dejado abiertos estaban cerrados. Y en la pared, escrito con lo que parecía ser ceniza, había un mensaje en español antiguo que el padre Elías tuvo que traducir con manos temblorosas. No busquen más. El olvido es misericordia. El recuerdo es maldición. Revisaron las grabaciones inmediatamente. Las 3 cámaras habían capturado lo mismo. Los 3 sentados en la mesa, inmóviles como estatuas, desde medianoche hasta las 3 de la mañana. Sin movimiento, sin pestañear, sin respirar visiblemente, como cadáveres sentados.
Pero a los 42 minutos de grabación apareció algo más. Una cuarta figura entró en el encuadre de cada cámara. Una silueta completamente negra, sin rasgos discernibles, que se movía entre ellos, tocando sus frentes con algo que parecía ser una mano, pero que tenía demasiados dedos. Después de tocarlos, la figura caminó directamente hacia cada cámara y las apagó una por una. El último frame, antes de que la imagen se cortara, mostraba un rostro sin ojos acercándose al lente. Aterrorizados, pero determinados, decidieron presentar su evidencia al pueblo. Convocaron una reunión en la plaza principal al día siguiente, pero cuando intentaron mostrar las grabaciones, descubrieron que todas las cintas estaban en blanco, completamente borradas. Los cuadernos de notas mostraban solo páginas vacías. Los instrumentos de medición no tenían memorias guardadas. Era como si todo hubiera sido eliminado selectivamente, dejando solo sus recuerdos como evidencia. Y cuando compartieron esos recuerdos, cuando describieron lo que habían visto y oído, la reacción del pueblo no fue de sorpresa, sino de furia. Don Abundio, con una autoridad que ninguno le había conocido antes, les ordenó que dejaran de investigar. Los ancianos del pueblo, unidos en una solidaridad silenciosa, les dijeron que algunos secretos debían permanecer enterrados. El presidente municipal, un hombre que hasta entonces había sido amigable y servicial, les advirtió que si continuaban causando problemas, encontrarían maneras de hacerlos salir de San Cristóbal. La amenaza era clara. El pueblo protegería su secreto a cualquier costo. Pero Tomás no podía dejarlo ir. Una semana después del experimento fallido, en contra de todos los consejos, decidió hacer un último intento. Esta vez solo, esta vez sin avisar a nadie. Llevó su cámara a la casa Telles, la enterró en un hueco que cavó en el piso de tierra, la cubrió con una tabla de madera y tierra suelta, dejando solo el lente expuesto apuntando hacia arriba. Programó la cámara para que comenzara a grabar automáticamente a las 11:50 de la noche. Luego regresó a casa de Don Abundio y se fue a dormir temprano, estableciendo una coartada perfecta. Esa fue la última vez que alguien vio a Tomás Reyes con vida. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía. Sus pertenencias seguían en su habitación. Su camioneta estaba estacionada donde siempre, pero él había desaparecido. Don Abundio reportó su desaparición a las autoridades estatales, quienes enviaron una pequeña unidad de búsqueda. Rastrearon las montañas durante 3 días sin encontrar rastro alguno. El caso se cerró como desaparecido en zona montañosa, probablemente accidente. El padre Elías y Marta sabían la verdad, pero no podían probarla. Tomás había cruzado una línea invisible y había pagado el precio. El padre Elías fue transferido a otra parroquia un mes después por orden directa del obispo. Marta regresó a la Ciudad de México en cuanto su madre falleció, jurando nunca volver a San Cristóbal. El pueblo volvió a su rutina inmutable y el incidente quedó enterrado bajo capas de silencio y olvido. Los años pasaron. 1992, 1995, 2000, 2010. San Cristóbal permaneció aislado, resistiendo la modernización, protegiendo su secreto. 32 años después, en mayo de 2023, un equipo de arqueólogos de la UNAM llegó a San Cristóbal para estudiar las ruinas de un templo prehispánico recientemente descubierto en las montañas cercanas. Durante una excavación exploratoria cerca de la antigua Casa Telles, que había colapsado parcialmente durante un terremoto en 2017, uno de los estudiantes encontró algo extraño enterrado bajo los escombros. Una cámara de video Sony Handycam, cubierta de óxido y tierra, pero milagrosamente intacta dentro de una bolsa plástica sellada. La cámara fue enviada a un laboratorio especializado en Ciudad de México,
donde técnicos expertos lograron recuperar la cinta de video después de semanas de trabajo meticuloso. Lo que encontraron en esa cinta cambió todo lo que pensábamos saber sobre San Cristóbal de las Sombras. La grabación mostraba la habitación vacía de la casa Telles desde un ángulo bajo, como si la cámara estuviera en el suelo. Durante los primeros minutos, nada sucede. Luego, exactamente a medianoche, según el timestamp de la cámara, la habitación comienza a transformarse. Las paredes se vuelven traslúcidas, revelando capas de tiempo superpuestas. Se pueden ver diferentes versiones de la misma habitación existiendo simultáneamente. La casa nueva en los años 50, la casa en construcción en los años 30, el terreno vacío en 1800, una estructura de piedra más antigua debajo de todo. Y hay personas en cada capa temporal, cientos de ellas, todas inmóviles, todas con los ojos cerrados, todas suspendidas en el mismo estado de animación detenida que las cámaras habían capturado en el experimento de 1991. Pero lo más perturbador viene después. A las 12:15 de la grabación, las figuras oscuras aparecen, docenas de ellas, moviéndose entre las capas temporales como tiburones entre cardúmenes de peces. Tocan las frentes de las personas dormidas, y cuando lo hacen, hilos de luz plateada salen de sus cabezas y son absorbidos por las figuras. Están alimentándose, están cosechando algo de las mentes inconscientes de los habitantes de San Cristóbal. Memorias, sueños, tal vez algo más fundamental como la percepción del tiempo mismo. La cámara captura 3 horas completas de este proceso. Las figuras trabajan metódicamente, tocando a cada persona en el pueblo, incluyendo a Tomás, cuyo cuerpo aparece en el encuadre alrededor de la 1 de la mañana, caminando sonámbulo hacia la casa Telles como atraído por un imán invisible. Una de las figuras se acerca a él, más grande que las demás, con una forma que sugiere autoridad. Lo toca y Tomás se desploma. La figura lo levanta sin esfuerzo aparente y lo lleva fuera del encuadre de la cámara. Es lo último que se ve de Tomás Reyes. A las 3 de la mañana, las figuras desaparecen. Las capas temporales se solidifican de nuevo en una sola realidad. La habitación vuelve a estar vacía y la grabación continúa hasta que la batería de la cámara se agota 8 horas después, mostrando nada más que una habitación abandonada bañada en luz matinal. Los arqueólogos compartieron el video con las autoridades, quienes enviaron investigadores a San Cristóbal inmediatamente. Pero cuando llegaron, encontraron el pueblo completamente abandonado. Cada casa vacía, cada pertenencia dejada atrás, como si los habitantes hubieran desaparecido en medio de sus actividades diarias. Comida a medio cocinar en las estufas, ropa tendida en los patios, puertas abiertas meciéndose en el viento, pero ni un solo ser humano. 200 personas simplemente se habían esfumado. En la iglesia de San Cristóbal, los investigadores encontraron el diario completo del padre Elías, dejado abierto en el altar como si alguien quisiera que fuera encontrado. La última entrada, fechada el 23 de mayo de 2023, 2 días antes de que el equipo arqueológico descubriera el pueblo vacío, decía simplemente: «Finalmente entiendo». No éramos los habitantes de San Cristóbal, éramos el alimento, y el alimento que se vuelve consciente ya no puede ser consumido. El pacto se ha roto. Que Dios tenga misericordia de lo que sea que hayamos liberado. Hoy, San Cristóbal de las Sombras permanece acordonado por las autoridades federales. Oficialmente es una zona de investigación geológica cerrada al público. Extraoficialmente, equipos científicos de múltiples instituciones han instalado instrumentos de monitoreo permanente en el pueblo abandonado. Cada noche, sin falta, a medianoche exactamente, todos los instrumentos se apagan. Durante 3 horas,
no registran nada, ni movimiento, ni sonido, ni cambios de temperatura, ni actividad electromagnética. Es como si esas 3 horas simplemente no existieran para ningún dispositivo de medición conocido. Pero hay reportes, no confirmados oficialmente, de excursionistas y cazadores que se han acercado demasiado a San Cristóbal durante la noche. Hablan de ver luces moviéndose entre las casas abandonadas, de escuchar voces susurrando en idiomas muertos, de sentir una presión invisible empujándolos lejos del pueblo. Y todos reportan lo mismo. Después de acercarse al pueblo de noche, pierden horas de memoria. Despiertan millas alejados de donde estaban, sin recordar cómo llegaron allí, con sus relojes detenidos permanentemente a las 12 en punto. Marta Vega, ahora con 70 años, vive en retiro en Guadalajara. Cuando fue contactada para comentar sobre el descubrimiento de la grabación, solo dijo: «Dejen ese lugar en paz. Hay cosas en este mundo que no debemos entender». El olvido era la única protección que teníamos. Ahora que lo hemos perdido, solo nos queda esperar y ver qué precio debemos pagar por recordar. Si quieres que sigamos investigando misterios como este, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Podríamos descubrir más sobre San Cristóbal, y cuando lo hagamos, serás el primero en saberlo. El padre Elías nunca fue encontrado. Su última transferencia oficial fue a una parroquia en Oaxaca, pero no hay registro de que haya llegado allí. La diócesis lo tiene listado como paradero desconocido desde junio de 2023. Algunos dicen que volvió a San Cristóbal la noche que el pueblo se vació, que fue él quien dejó su diario en el altar como advertencia final. Otros creen que nunca se fue realmente, que algo de él quedó atrapado en aquellas horas perdidas desde 1991. Hay una teoría propuesta por físicos teóricos que han estudiado el caso de manera no oficial de que San Cristóbal de las Sombras existe en una especie de bucle temporal, que las mismas 3 horas se repiten cada noche, una y otra vez, como un disco rayado de la realidad. Que los habitantes del pueblo nunca realmente vivían días completos, sino que existían en un ciclo perpetuo de 21 horas conscientes seguidas de 3 horas que los regresaban al punto de inicio. Esto explicaría por qué el pueblo nunca cambió, por qué resistía la modernización, por qué parecía atascado en el tiempo. Si esta teoría es correcta, entonces las figuras oscuras no eran depredadores externos, sino más bien guardianes de ese bucle, entidades que mantenían la ilusión de continuidad, borrando las memorias que podrían revelar la verdad. Y cuando Tomás, Elías y Marta lograron mantener sus recuerdos conscientes durante esas horas, rompieron el bucle. Las consecuencias de esa ruptura podrían estar desarrollándose todavía, porque aquí está lo más perturbador de todo. Desde que San Cristóbal fue encontrado vacío, ha habido reportes de otras comunidades pequeñas en México experimentando fenómenos similares. Pueblos en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, donde los habitantes comienzan a notar lagunas en su memoria, donde los relojes se detienen a horas específicas, donde la gente despierta sin recordar haberse dormido. Como si lo que sea que fue liberado de San Cristóbal estuviera buscando nuevos lugares para alimentarse, nuevas comunidades para atrapar en bucles temporales. Las autoridades niegan todo esto, por supuesto, pero los datos están ahí para quien quiera buscarlos. Desapariciones inexplicables, pueblos enteros reportando amnesia colectiva, anomalías temporales capturadas en cámaras de seguridad y videos de teléfonos celulares que luego desaparecen de los servidores antes de poder ser verificadas. Entonces te pregunto, ¿qué crees que realmente sucedió en San Cristóbal de las Sombras? ¿Era un experimento, un fenómeno natural o algo mucho más antiguo y deliberado?
Los habitantes del pueblo eran víctimas o cómplices de su propio olvido. Y lo más importante, si esto está sucediendo en otros lugares, si estas entidades están expandiéndose, buscando más comunidades para atrapar en sus redes temporales, ¿cómo podríamos saberlo? ¿Cómo sabríamos si ya nos está sucediendo a nosotros? Comparte este video con alguien que deba conocer la historia de San Cristóbal. Dale like si estas historias te fascinan tanto como a nosotros. Y si tienes información sobre pueblos con fenómenos similares, déjanos un comentario. Tal vez juntos podamos descubrir la verdad detrás de los lugares donde el tiempo se detiene y la memoria se borra. Soy tu anfitrión en Ecos del Silencio, y recuerda, algunos misterios no están destinados a ser resueltos, pero eso nunca nos detendrá de intentarlo. Hasta la próxima sombra que exploremos juntos.